Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Altar Familiar. Qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Presley Calderón y el día de hoy tengo la bendición de poder compartir el tema la importancia de estudiar la Biblia. La Biblia, que es este libro tan poderoso, ¿verdad? Tan poderoso, que cada uno de nosotros es necesario que lo podamos estudiar día con día. La Biblia nos ayuda, nos enseña. Hay tantas cosas que nosotros podemos aprender de la Biblia, pero es necesario que nosotros podamos abrir nuestra Biblia y poderla leer todos los días. Y ese es el objetivo de este video, ese es el objetivo de este altar, que podamos juntos como familias recordar, que podamos juntos como familia analizar, que podamos juntos como familia ver la importancia de la lectura diaria de la palabra de Dios. No solo vamos a saber de la Biblia cuando vayamos a la iglesia, sino también saber de la Biblia cuando nosotros estamos en casa, juntos, reunidos como familia, con papá, con mamá, con nuestros hijos, poder leer la Biblia. Y hoy quiero hablarte, el versículo clave que tenemos para este altar está en Santiago capítulo 1, verso 5. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, verso 5. Y dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y me encanta esto porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hay un hombre que en sueños Dios se le aparece. Y en vez de pedir riquezas, en vez de pedir muchas cosas que podríamos pedir, él pide sabiduría. Y me encanta esta palabra porque cuando nosotros adquirimos sabiduría podemos tomar mejores decisiones. Cuando nosotros adquirimos sabiduría podemos hablar mejor. Cuando nosotros adquirimos sabiduría podemos referirnos mejor sobre un tema en específico y las personas se pueden abocar a nosotros por temas en específico. Y esto es lo que me encanta, porque cuando nosotros vemos que la sabiduría viene de parte de Dios, seguramente vamos a estar hablando directamente de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Pero hay tres principios de los que yo quisiera hablarte rápidamente sobre que yo he encontrado sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios, y al final te voy a dar mi ejemplo personal de lo que ha sucedido conmigo a raíz de poder leer la palabra de Dios. Y el primer punto que quisiera decirte es que la Biblia nos permite tener una conexión espiritual y un crecimiento personal. Y es que cuando nosotros nos vamos a segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, encontramos acá algo bien importante que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y aquí hay cosas que yo quiero rescatar. La primera es que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia sí, lo escribieron diferentes hombres, pero es algo que fue inspirado por Dios. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia está adecuado para que cada uno de nosotros podamos leerlo. Todo lo que está ahí escrito en la Biblia está adecuado para que cada uno de nosotros podamos no solo leerlo, sino aplicarlo en nuestro diario vivir. Y de eso se trata la palabra de Dios, que tú y yo podamos crecer espiritualmente, que tú y yo podamos tener la valentía de crecer, la valentía de poder decir: esto lo voy a aplicar porque está escrito en la palabra de Dios. Y no solo lo voy a leer y lo voy a desechar, no, sino que lo voy a leer y lo voy a aplicar en mi casa, lo voy a aplicar en mi trabajo, lo voy a aplicar con mis hijos, lo voy a aplicar con mi matrimonio. Y eso es importante para que nosotros entendamos que la Biblia está inspirada por Dios. Significa que los escritores pudieron tener esa oportunidad de escribir lo que Dios quería que escribieran. En el segundo principio que yo encuentro sobre la importancia de estudiar la Biblia es que tenemos conocimiento de la voluntad de Dios.
Si nos vamos a Salmos, capítulo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto no hemos escuchado este versículo de la palabra de Dios? Y es que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, significa que nosotros podemos tener un camino que es limpio, un camino que tenemos seguridad que está alumbrado. No sé cuántas veces te ha tocado manejar cuando es muy de noche. Y en mi caso me ha tocado andar en carros que no tienen muy buena luz. Pero cuando ando en carros que tienen excelente luz, puedo estar seguro que no voy a caer en ningún bache, puedo estar seguro que no me voy a encontrar ningún animal, porque tengo buena iluminación. Y eso mismo pasa cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Eso mismo pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Eso quiso decir el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque podemos alumbrar en este mundo que vivimos, que es tan oscuro. Podemos alumbrar ese camino con la palabra de Dios y podemos estar enfocados en que la palabra de Dios nos va a permitir a nosotros llegar a un lugar muy seguro, llegar a nuestro destino sin ningún problema, porque tenemos esa luz que es la palabra de Dios. Tenemos esa luz en nuestro interior, tenemos esa luz en nuestro camino que nos va a permitir llegar sin ninguna dificultad. Y el tercer principio que yo encuentro sobre la importancia de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, es que nos da fundamentos sólidos para nuestra fe. No sé cuántas veces a ti te ha tocado que tu fe ha disminuido. Y si te pones a analizar por qué ha disminuido tu fe, por qué razón tu fe no ha aumentado, y es que podemos decir que se puede ver a muchos factores, pero uno de ellos es que no estamos leyendo su palabra. Y cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no estamos conscientes que no tenemos o no estamos conscientes que las promesas que Dios nos da en su palabra, no la creemos porque no la leemos. No podemos esperar a llegar a un culto de oración o llegar a un culto el domingo y que Pastor Rubén o Pastora Cristal nos den ese alimento cada 8 días. Es de cada uno de nosotros poder estudiar la palabra de Dios todos los días. Y en Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír, y el oír viene por la palabra de Cristo. Y en otras versiones dice: y el oír viene por la palabra de Dios. Así que este día yo te invito para que tú puedas leer la palabra de Dios constantemente y que tú puedas escudriñar las escrituras con tu familia. Reúnete al final de un día que pueda haber estado agotador en tu trabajo. Reúnete con tu familia unos 10-15 minutos. Discute un versículo de la Biblia y eso hazlo como un altar todos los días. No tienes que esperar los altares familiares todos los domingos, no. Crea ese hábito en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, de poder leer la palabra de Dios, porque eso traerá fe a tu vida, eso traerá fe a tu vida espiritual, eso traerá fe a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio. Así que te invito hoy para que puedas leer más acerca de la palabra de Dios. Y quiero que podamos meditar en este día y orar para que Dios nos traiga revelación cuando nosotros podamos leer acerca de su palabra y agradecerle a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es bien importante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos permite crecer espiritualmente. La palabra de Dios nos trae fe, la palabra de Dios aumenta nuestra fe y nos da esperanza. Así es que este día yo te invito, vamos a orar como familias juntos, vamos a orar y luego vamos a meditar sobre cómo la palabra de Dios nos trae fe y esperanza a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, tómense de la mano si usted quiere con su familia y oremos. Padre amado, gracias por darnos tu palabra. Eso es lo primero que queremos hacer, Señor, agradecerte por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos ayuda, Señor. Tu palabra es importante para nosotros como hijos tuyos. Y hoy queremos aprender, Señor, a escudriñar las escrituras. Hoy queremos aprender, Señor, a buscarte más. Queremos aprender, Señor, a traer esa palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos recordar todos los días, Señor Jesús, que tu palabra es nuestro estandarte, es nuestro escudo, Señor. Cuando estamos pasando por dificultad, podemos recordar tu palabra y tus promesas, Señor, que son de bien, que son de bendición para cada uno de nosotros.
trae en nosotros y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que este año 2024 podamos experimentar más tu presencia, pero que también tengamos esa sed por escuchar, por leer tu palabra, tengamos esa sed por escudriñar, por meditar en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de Iglesia El Faro. Gracias por su familia, sus matrimonios, sus hijos, Señor. Bendíceles y pon en ellos, Señor, una incomodidad para estudiar más tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Finalmente, mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes. Finalmente, quiero que podamos analizar en estas preguntas, en 4 preguntas que podemos al final van a estar en pantalla, van a aparecer en pantalla, pero que vamos a analizar cada una de ellas. La primera es: ¿qué historias en la Biblia son especiales para usted y por qué? Pregunte eso ahorita en su altar. Van a haber un par de minutos, unos segundos al final de este video para que puedan responder cada uno de ustedes como miembro de familia y mencionar qué libro de la Biblia o qué historias en la Biblia son especiales y por qué. Luego, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios? Creo que aquí ya hemos tocado alguno de estos, así es que les invito para que puedan, si ustedes gustan, al finalizar este video, puedan volverlo a ver si quieren, compartirlo y puedan encontrar cuáles son estos beneficios de poder estudiar la palabra de Dios. Y por último, ¿cuáles son algunos de los temas que le gustaría estudiar en la palabra de Dios? Y aquí hay algo bien importante. Al final de cada una de nuestras Biblias nosotros encontramos la concordancia, que son temas específicos. Si tú estás pasando por tristeza, si tú estás pasando por necesidad, si necesitas aumentar tu fe, en la parte de atrás de algunas Biblias tú vas a encontrar algunos temas ahí con versículos claves en la palabra de Dios, en la Biblia, que tú puedes estudiar. Y si tú no tienes un plan de lectura, que por cierto yo les recomiendo 100% la aplicación de YouVersion para todos los dispositivos móviles, ya sea que tengas iPad, que tengas Android, que tengas iPhone. Esta aplicación la puedes encontrar incluso en la web y que puedas meditar en ella, ¿verdad? Que puedas estudiar. Yo personalmente estoy con la Biblia en un año y está siendo de bendición estas primeras semanas para mí. Así es que te invito para que puedas estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Te dejo con estas preguntas, dejo un par de segundos para que tú puedas meditar en ellas y que puedan contestar como familia. Recuerden siempre, la palabra de Dios es importante para que nosotros podamos meditar en ella. La palabra de Dios no está para evitarnos vivir, sino que la palabra de Dios está para evitarnos sufrir. Y créanme que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros aplicamos la Biblia, muchas veces vamos a aprender a refrenar nuestra lengua, muchas veces vamos a aprender a cómo hablar a nuestro esposo, esposa, a cómo hablarle a nuestros hijos. La palabra de Dios nos va a traer fe y esperanza. Así es que les motivo, mis hermanos, para que puedan leer la Biblia, para que puedan meditar la Biblia, para que puedan estar completamente conectados en la palabra de Dios. Dios me los bendiga, me los guarde siempre, la gracia y el favor sobre cada uno de ustedes.